Estamos en el libro de Éxodo, para que vayan ustedes pues preparándose para el mensaje que les voy a compartir en esta ocasión. Un hombre conducía por un camino rural lleno de baches cuando de repente vio a un costado un saco de cemento sobre la carretera. Parecía que este saco de cemento se le había caído a alguien, algún camión repartidor de esos que reparten materiales. Usted sabe que a veces vamos nosotros por la carretera y encontramos sacos así o cualquier material que se tira sobre el camino. Entonces, hermanos, como a esta persona no le gustaba ver nada desperdiciado, se detuvo para recoger eso, a ver qué era. Y obviamente pues era un saco de cemento. Al agacharse para recogerlo, para su sorpresa, descubrió que ese saco de cemento no era blando ni flexible, estaba endurecido, sino que se había solidificado en este bloque de cemento y se había vuelto algo como inamovible. Hermanos, ¿por qué les comento acerca de este saco de cemento que se solidifica, se endurece y está allí ya de una manera inservible? Queridos hermanos, porque nuestra vida muchas veces es igual que ese saco de cemento. La vida del hombre toma formas no previstas y se endurece en ellas. Ese saco de cemento estaba destinado para ser utilizado en alguna estructura, para que se colocara allí y diera una estructura hermosa y útil, pero ese saco no llegó a su destino. Como no se usó para su propósito, se convirtió solamente en una roca inútil, inservible. Es lo que llegó a ser ese saco de cemento. Miren, hermanos, cuando nos resistimos o cuando el hombre se resiste al Señor, se vuelve frío. Así como el sol puede ablandar la mantequilla, también el sol puede endurecer la arcilla, el lodo. La palabra de Dios puede ablandar al hombre o puede endurecerle. Escuchen bien, la palabra de Dios puede ablandar el corazón del hombre o puede endurecerle según la respuesta a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así como Dios puso a prueba a Faraón, revelando lo que había en su corazón, hará lo mismo también con nosotros, el Señor. Cuando el Señor juzgue, seremos vistos tal como somos, sin ningún tipo de disimulo. Hermanos, hay muchos hombres con un corazón endurecido en este mundo hacia la palabra de Dios. Y también me atrevo a pensar que hay muchos que se han identificado como cristianos, pero que también están endurecidos en su corazón. Que después de estar escuchando la palabra de Dios, en vez de que la palabra de Dios tenga un efecto de blandura en ese corazón, parece que está sucediendo lo contrario. Se endurece. Escuchamos y escucha la palabra de Dios una y otra vez los miércoles, los domingos, incluso puede hasta estar allí en las redes sociales, YouTube, Facebook, escuchando predicaciones, y parece que la condición del corazón de algunos sigue en las mismas o hasta peor.
Su corazón es como una roca, dura, insensible a la palabra de nuestro Dios. Este es el caso de lo que le pasó a este personaje, a este rey de Egipto, que en vez de ablandarse hacia el mensaje de Dios, en cuanto a lo que Dios le decía a él a través de su siervo Moisés y su siervo Aarón, esta persona, este hombre, se endurecía y se endurecía cada vez más en su corazón. Por eso el título que les quiero compartir en esta ocasión es La paciencia de Dios a un corazón endurecido. Y está basado esta predicación en Éxodo capítulo 8, todo el capítulo, y también hasta el capítulo 9, del versículo 1 al 7. Como me escuchó, es todo un capítulo entero y parte del 9. No le voy a dar lectura a toda esta sección de la palabra de Dios porque se les ha animado anteriormente que una vez que llegamos el domingo aquí para escuchar la predicación, ustedes ya lleguen preparados con una lectura previa para saber lo que vamos a tocar en esta ocasión, para estar familiarizados un poco más con el relato bíblico de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión quiero tocar 3 puntos. Y el primero que quiero abordar es el endurecimiento del corazón humano. Ese va a ser mi primer punto. El segundo punto a tratar es la característica de un corazón endurecido. Y finalmente, el tercer punto que abordaré es la paciencia de Dios a un corazón endurecido. Como han notado, el tercer punto lo utilicé como título para la predicación y eso es lo que voy a enseñar en esta ocasión. Muy bien, con esta introducción y colocando esto en su mente, comencemos pues a desarrollar el tema, la predicación de esta tarde. Entonces, veremos el corazón endurecido del ser humano o el endurecimiento del corazón humano. Acompáñenme a unas citas a forma de introducción en Éxodo 7, versículo 13. Fije sus ojos allí y vea lo que está sucediendo. Dice el verso 13: y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había predicho. En 7, 22 y 23 le doy lectura. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Y faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y el capítulo 8, verso 19, dice lo siguiente, en el 19: entonces los hechiceros dijeron a faraón: este es el dedo de Dios. Mas el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Versículo 32, 28, del 8:32, pero dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no los dejó ir. Entonces, aquí vemos pues a Faraón, rey de Egipto, endurecido en su corazón. Entonces el corazón del hombre se puede ir endureciendo
cada vez más. Perder la sensibilidad hacia lo que Dios dice, a lo que Dios ordena en su palabra. En este relato que vamos a ver, Dios ya comenzó a mostrar su poder a Faraón. Recuerda que él se atrevió a desafiar a Dios diciendo en Éxodo 5:3, ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿Quién es ese Dios que yo no conozco? Los únicos dioses que yo conozco aquí son los que nosotros adoramos. Y Egipto adoraba más de 80 deidades. Mas Jehová, el Dios de los hebreos, era un Dios desconocido para él. Pero él, cuando hace esa pregunta, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca?, no cree que lo hace en una actitud o de una forma humilde, queriendo conocer a este Dios que le estaba ordenando a través de estos pastores que dejara ir a su pueblo. No, él se atreve a desafiar a Dios con esta pregunta. Después Dios le dice a Moisés que él será testigo de ver a Faraón y a su de ver al Faraón y a su pueblo, de cómo iban a ser azotados, cómo iban a ser castigados. En el capítulo 6, versículo 1, Dios le dice a Moisés: verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte tendrán que dejarles ir, y bajo mano fuerte los echará de tierra. Entonces Dios le dice: tú vas a ser testigo cómo este hombre con una mano fuerte va a dejar ir al pueblo, lo va a dejar libre para que me adoren. Sin embargo, a pesar de esto, también este faraón, cuando le manda a Dios la primera plaga que convierte el río Nilo en sangre, ¿qué sucede, hermanos? Este hombre nuevamente se muestra desafiante a Dios por lo que él ha hecho, ya que sus hechiceros fueron capaces de hacer también lo mismo. Este monarca no dio atención a las advertencias o a la plaga que Dios le había mandado en ese momento. Pasaron 7 días, dice el versículo 25 del capítulo 7, 7 días de que Jehová hirió el Nilo. Estos 7 días que pasaron debieron ser algo realmente terrible, espantoso, porque no había agua corriente, agua que pudieran ellos utilizar para bañarse, para las actividades que ellos realizaban, la agricultura, lo que fuera. No había el agua. Pudo haber sido algo realmente espantoso. Agua ensangrentada por doquier y un hedor, una pestilencia insoportable que impregnaba día y noche a este país. Cuando imaginamos esto, hermanos, a veces nos ponemos a ver nosotros la película del Príncipe de Egipto que Disney pues realizó. Y ahí vemos los dibujos animados muy bonitos y cómo están sucediendo las cosas en Egipto a través de la mano fuerte del Señor. Pero cuando nos ponemos a pensar un poco más a profundidad sobre esto y trasladarnos quizás a ese tiempo de la historia, nos podemos imaginar lo horrible que sería el tener el agua convertida en sangre por doquier y la pestilencia que impregnaba en el aire en este pueblo. Realmente sería algo, hermanos, terrible. Sin embargo, este faraón, a pesar de que Dios le manda la primera plaga, no subestimó la miseria de la primera plaga. Dios le ordena a Moisés que se presente para exigirle la liberación incondicional de su pueblo de las manos del poder del rey de Egipto, porque Jehová quiere
que su pueblo vaya al desierto para que le sirva. En el versículo 1 del capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia del faraón y dile: Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón sigue en la misma condición. No subestima, no hace caso a lo que Dios dice. Dios le dice que en respuesta así que él no deja ir al pueblo, el Señor lo va a azotar nuevamente con una plaga de ranas. Dice en el verso 2: y si no lo quieres dejar ir, si no lo quiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas a todos tus territorios. Dios iba a traer una plaga de anfibios que iban a brotar de cualquier río, del río Nilo, de cualquier lago. Iba a producir esa plaga de estos anfibios, de estas ranas, las cuales iban a invadir cada rincón de las casas del pueblo del faraón. Es claro que Faraón no hizo caso al mandato de Dios. Entonces Dios le ordena a Moisés, a Aarón: extiende tu vara, y en cualquier lugar que encuentres agua, tócala. En el verso 4. ¿Para qué? Para que esto produzca, haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Era algo realmente también aterrador. Las ranas hacen su aparición y comienzan a infestar. Fíjese, empiezan a infestar cada rincón de la casa de este rey y del pueblo. ¿Se puede imaginar usted lo insoportable que debió haber sido esta plaga? Escuchar cada momento, día y noche, por la tarde, por la mañana, ese ruido de estos anfibios. Tener 1 o 2, 3 cercas durante la noche, eso molesta, hace algo insoportable. En ocasiones a mí me ha tocado, no es una rana, pero tener un grillo allí dentro de la casa y que hacen un ruido fuerte, que no me deja concentrar, no me deja dormir, me pone un poco inquieto y digo, voy a tomar algo para a ver si lo puedo eliminar. Y es la única manera que podemos. Y ahí estos animalitos a veces duran hasta meses allí, no sé dónde escondidos. Pero imagínense las ranas haciendo todo este tipo de ruido, lo insoportable que pudo haber sido a los oídos del faraón y de la gente de este país. Ahora, estos animales iban a estar por doquier, en la casa, en la habitación, en las camas. Era una plaga, era una infestación. Estamos hablando de una infestación de plaga. O sea, allí no había algo que lo pudiera eliminar, que pudiera controlar eso. Ni la mejor empresa de control de plagas pudiera haber acabado con esto, hermanos. La verdad. Entonces, los hechiceros volvieron a hacer una réplica del milagro. Faraón trae a sus hechiceros. Los hechiceros también pueden hacer lo mismo, pero hay un detalle aquí, que los hechiceros produjeron más ranas, pero el problema no era que produjeran, que necesitaban más ranas. Ya Faraón estaba fastidiado y el pueblo de las ranas. La solución más bien era que estas ranas fueran eliminadas por insoportable y fastidioso que se había convertido. Entonces, los hechiceros de Faraón llegan, replican el milagro, pero no pueden eliminar las ranas. No lo pueden hacer. Fracasaron, fallaron allí. Entonces, ¿qué sucede? Faraón le pide a
a Moisés que ore en el versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Entonces Faraón reconoce que el único que puede eliminar las ranas es el poder de Dios. No hay un poder humano, ni un poder espiritual, ni de demonios, ni satánicos, como hacían los hechiceros, estas artes mágicas por el poder del demonio. No había la manera de poder quitarlos. Era solamente a través del mismo Dios. Y por eso ahora Faraón, el hombre más fuerte, el hombre más poderoso, el hombre más importante de ese reino, ahora manda llamar a Aarón y a Moisés para que intercedan por este Dios que él se atrevió a desafiar. Ahora pedirle, solicitarle que por favor elimine esta plaga de ranas, que es algo realmente insoportable. ¿Y qué sucede, hermanos? Moisés ora, y efectivamente, así como Moisés oró, así se hizo también, conforme a lo que Dios había querido en ese momento, conforme a su soberanía. Uno pensaría, algo que me llama la atención, que uno pensaría que cuando Faraón le pide a Moisés que quite las ranas, que él pueda decir, él pueda tener una urgencia de que se quiten las ranas, porque Moisés le dice: yo te daré a ti la oportunidad, en el versículo 9, para que tú me indiques cuándo vamos a quitar las ranas. Y Faraón dice: sí, que sea hasta el día de mañana. Hermanos, creo que a nosotros, si en una plaga de esa naturaleza, o plagas a veces que hay en las casas, plagas de roedores, plagas de cucarachas, plagas de cualquier insecto, no creo que usted pueda llegar a esa decisión. No, sí, pero esta plaga quiero que se elimine de aquí en 15 días. Lo más rápido que fuera posible. Usted le puede decir al fumigador: si lo puede hacer ya, que me deje todo limpio, pero a la voz de ya, eso estaría muy agradecido con usted. Pero sin embargo, hermanos, Faraón no hace eso. Faraón dice que esto sea hasta el día de mañana, cuando se quiten las plagas, la plaga de ranas. Fíjense, esto me gusta acerca de lo que dice un comentarista acerca de esto. Sugiere por qué el faraón hizo esto. Uno podría preguntarse: ¿por qué no dijo ahora mismo, inmediatamente o hoy? Probablemente la razón sea que el faraón estaba ganando tiempo. Pensaba que si las ranas se iban por su cuenta, se libraría de la obligación de dejar ir al pueblo de Israel. También es posible que quisiera politizar el asunto ante el pueblo y decirles que mañana haría algo con respecto a las ranas, como todo buen político, decir: no se preocupen, estamos bien, yo voy a darle solución a sus problemas sociales que ustedes tienen. El día de mañana van a ver que yo voy a quitar las ranas. Hermanos, voy a usarlo de esa manera, faraón. Pero detrás de esto subyace el hecho de que demostraría a Moisés que tenía él influencia ante Dios. Moisés lo deja y le dice esto porque él le quiere proyectar al faraón: yo tengo esa influencia, yo tengo esto ante Dios, y el día que yo puedo orar, efectivamente tengo la confianza de que Dios lo va a quitar. Si el faraón le decía a Moisés: haz que las ranas se vayan mañana, y Moisés no podía hacer que las ranas se fueran, entonces eso va a demostrar que Moisés era simplemente un impostor religioso, y todo el pueblo lo vería y lo sabría, y lo van a catalogar como mentiroso si no se cumplía.
O sea, detrás de todo esto hay una estrategia de este hombre perverso. No crean que dice así porque simplemente quería que para mañana, estaba pensando, estaba analizando todo el asunto y quería poner en ridículo también a Moisés para que fuera señalado como un chantajista, como un impostor religioso, donde su palabra no se cumplía con lo que él decía. Entonces, hermanos, y Dios responde pues la oración de Moisés. Después de que Moisés ora y responde, las ranas dice que mueren y se queda también una terrible pestilencia, hedor en todo el país. Esto es totalmente agravante. De veras es algo insoportable. Si estábamos nosotros pensando que las ranas del ruido y que saltaban y que no te dejaban dormir y todo esto, después de que Dios elimina estos anfibios, son montones, montones y montones, y lo único que deja es una pestilencia horrible también, algo realmente insoportable, en verdad. Pero ¿qué pasa? Y el corazón del faraón se endurece, versículo 15, ya no le voy a dar lectura, se vuelve a endurecer. Veamos la tercera plaga. La tercera plaga se encuentra en el versículo 16 al versículo 19. Es la plaga de mosquitos. Esta tercera plaga de Dios fue contra la tierra de una de las más fértiles del mundo. Recuerde que Egipto era un lugar fértil, próspero, donde se cultivaba, había prosperidad en la agricultura. Era muy fértil porque ellos tenían pues la fortuna de que el río Nilo pasara por sus territorios, y eso hacía que el país fuera próspero. Era este lugar donde brotaban toda clase, podemos decir, verduras, frutas, granos nutritivos, muchas cosas. Pero ahora parte del juicio de Dios sobre la tierra comenzó a producir mosquitos, dice el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva mosquitos todo el país. Como parte del juicio de Dios, trae esta plaga y comenzó a producir mosquitos en gran abundancia. En gran abundancia había mosquitos. Algo también que podríamos pensar, que esto iba a afectar gravemente también la agricultura, las plantas y también los cuerpos de las personas. Imagínense un mosquito, es insoportable también un mosquito. Un solo mosquito nos fastidia. Usted está dormido en la noche y escucha aquí en la oreja y se da de repente y el mosquito se ríe de usted porque no se dio y le dice: es un tonto que está cacheteando a sí mismo. ¿Verdad? Es un solo mosquito. ¿Y qué dice? A ver, ¿dónde está el matamoscas para matarlo? Un solo, imagínense todo impregnado de esta plaga. Es algo también terrible. Entonces, hermanos, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: este es el dedo de Dios. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. También había mosquitos pues en los animales, en los hombres. Estos mosquitos no solo rodeaban como las ranas, sino que literalmente estaban sobre ellos, sus ojos, sus oídos, atrapados en sus narices. Esta frase hace pensar que probablemente eran piojos, hermanos, en lugar de mosquitos. Aquí en esta traducción dice piojos, en la que yo traigo. Pues algunos traducen que piojos son mosquitos. Pero imagínense cuando hay un brote de piojos en las escuelas y las niñas que son más propensas por el pelo largo a que se les aniden esta clase de plagas.
Es algo insoportable, realmente es una pesadilla para cualquier padre que su hijo, su hija tenga este tipo de plaga, ¿verdad? En la cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Cómo las eliminamos? Pues vamos a cortarle el pelo y lo ponemos a rapa también, no sé, o algo, un champú especial para ese tipo de plaga. Entonces algo realmente difícil, desagradable, estos mosquitos o piojos. Pero note, el corazón del faraón se endureció nuevamente. Vamos a la plaga. La cuarta plaga es una plaga de moscas. Voy a ir más rápido, hermanos, porque quiero solamente dejar aquí algo. Dios le dice que si no deja ir al pueblo, le va a traer una plaga de moscas. El verso 20, Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del faraón. He aquí, él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no me dejas ir, no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenaron de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estaban. Algunos sugieren que esta mosca era la mosca del perro, así le llaman, o eran las moscas de los establos. O algunos otros sugieren que era el gusano barrenador, ese que ahorita se ha escuchado, que afecta al ganado, porque una mosca pone una larva y allí empieza a infectar al ganado. Entonces, unos sugieren que pudo haber sido esto también, pero había bastantes moscas y estaban produciendo, obviamente, enfermedades sobre las personas, es posible sobre el ganado, sobre todas las cosas. Es insoportable, hermanos, las moscas. Ya estamos pasando nosotros la temporada de moscas aquí en Zacatecas, porque el frío está llegando, ya la lluvia, lo que es más fresco, como que les ahuyenta, pero en tiempo de calor, usted pone mosquiteros, pone muchas cosas y parece que estas, en vez de que se eliminen, se producen a masas, y es algo realmente de veras desesperante, tanta mosca. Esto es lo que sucedió también aquí con Faraón en cuanto a la plaga de moscas. No solamente esto cubría a la gente, sino también el suelo. Esto sería una locura. Esto sería algo de veras increíble. ¿No ven ustedes, hermanos, la increíble ironía? Dios Todopoderoso usaría diminutos insectos para demostrar su poder sobre el poderoso Faraón. Nuevamente el Faraón dice que endureció su corazón en el verso 32, endurece su corazón. Y la quinta plaga está refiriéndose aquí el Éxodo en el capítulo 9 sobre la plaga que iba a afectar el ganado. Dice que vendría una peste muy severa en el versículo 3, una plaga gravísima, o se puede traducir como una peste severa. Esta es la primera plaga que afecta con la propiedad personal de los egipcios. Sería algo bastante severo, pero por muy severa que fuera esta plaga, sin duda esto tendría que llamar la atención de Faraón, porque esto iba a producir que su ganado, sus caballos, asnos, camellos, ovejas, vacas, en el verso 3 del capítulo 9, iban a morir. Entonces está afectando la economía del país con la muerte de todo el ganado. Y esto, hermanos, de alguna manera tendría que sensibilizar al faraón. Pero sin embargo, esto no sucede así, a pesar de que los animales se enfermaron, murieron y la plaga infectó.
Nuevamente puntualizo, el corazón del faraón se endureció. Se endureció. Hermanos, como es un relato, como les decía, muy largo, no le voy a dar lectura a cada parte, pero voy a sacar solamente algunos versos para puntualizar las verdades que quiero transmitir. Entonces, a pesar de los juicios, a pesar de las plagas, se repite constantemente: el corazón del faraón se endurece, a pesar de lo que miraba. Por eso, con eso quiero conectar al siguiente punto acerca de las características de un corazón endurecido. Y esto a forma de pregunta les planteo: ¿qué hace que un corazón se endurezca? ¿Qué hace que un corazón como el del faraón se endurezca? Aquí, hermanos, podemos vislumbrar qué es lo que hace que un corazón se endurezca. Se ve un corazón endurecido, ve pruebas claras y directas de Dios y de su poder, de su palabra, de su voluntad, y aún así se niega a aceptarlas o someterse a ellas. Un corazón endurecido conoce la palabra de Dios y su obra, pero se niega a ceder ante ella. Un corazón endurecido no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Parece que nunca. Estas son las cosas que llevan a una persona a endurecerse. Este hombre ha sido expuesto constantemente a las pruebas, al poder de Dios, de una forma directa de su poder, pero sin embargo se mantiene todavía con un corazón de veras como si fuera una roca, endurecido. Ha escuchado la palabra, ha escuchado lo que Moisés le dice para que doble su voluntad y no lo hace. Hermanos, el corazón endurecido, por más que vea obras milagrosas, obras grandiosas de parte de Dios, cuando está así, en esa condición, no va a haber algo que lo pueda sensibilizar a esa persona. Un corazón endurecido es indiferente a Dios. Escuche bien, un corazón endurecido es indiferente a Dios. Toma poca importancia a las obras milagrosas de Dios. Una manifestación pues milagrosa no será suficiente para creer en Él. En Éxodo 7, versículo 23 dice: y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Mostró una gran indiferencia a lo que Dios estaba haciendo, a pesar de haber mostrado una acción milagrosa. La indiferencia de él mostraba la condición de su corazón. Las personas en la época de Cristo se endurecieron, aun cuando vieron sus hechos milagrosos. En Marcos 3, versículo 5, dice la palabra de Dios que cuando Cristo estaba él a punto de realizar una obra extraordinaria, grandiosa, un milagro, estos que están allí presentes tenían un corazón endurecido, porque ellos decían: ¿cómo es que Cristo va a sanar en el día de reposo? Eso va contra la ley, eso no se puede hacer. Pero es
Es una obra milagrosa de parte de Dios. Es un bien que le vas a hacer a este hombre que tiene una mano tullida, que no la puede mover. No lo puedes hacer. No te atrevas a hacerlo. Es día de reposo. Y en día de reposo está completamente prohibido cualquier trabajo. ¿Y qué hace, hermanos? ¿Qué dice Cristo? Después de echarles una mirada alrededor con enojo, aquí dice con ira, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él le extendió la mano y le quedó restaurada. Y los fariseos comenzaron enseguida a tramar con los herodianos contra él para ver cómo lo destruían, cómo lo mataban. Ahí está un corazón endurecido, hermanos. Por más que vio, por más que presenció con sus ojos el milagro extraordinario que realizó Cristo, ellos estaban indiferentes y este milagro no sería suficiente para que ellos creyeran. Así es. Y así pasa. ¿Por qué Dios ahora no nos ha permitido a nosotros que lleguemos y prediquemos el Evangelio y que parte de la predicación del Evangelio tenga que ver o vaya acompañada de un poder sobrenatural, que nosotros lleguemos y pongamos manos, sanemos enfermos, expulsemos demonios, hagamos cualquier obra extraordinaria en cualquier pueblo que nos presentemos? ¿Por qué, hermanos? Porque estas acciones, estas obras, con el corazón endurecido, nunca serán suficientes para creer. Nunca. Dice una persona, dice un hombre: enséñame a Dios para creer en Él, muéstramelo ahorita, levántese Dios de su trono y venga y se me presente aquí para que crea en Él. Te aseguro, muchas veces, si tu corazón está tan endurecido, solidificado como una roca, a pesar de que Dios te mande una manifestación, puedes tú seguir en tu estado de incredulidad. Esa es la característica de un corazón endurecido. Un hombre consultó a un doctor, consultó a un rabino que fue a su consultorio y sabía que era rabino y dijo: voy a poner el texto de Zacarías donde dice: y verán al que traspasaron, para que cuando él lo vea, poder tener un diálogo con él y preguntarle a quién se refiere. Y efectivamente así, le saludó, para una consulta, era médico, le dijo: ¿de quién cree que se refiere este texto? Y después de unos minutos dijo: se refiere a Jesús, se refiere a Jesús. Y eso le sorprendió, casi se cae de la silla, al saber que él sabía que se refería a Cristo. Y luego le dice: y si se refiere a Cristo, ¿qué sucede con usted? Le reconoce y dice: no, yo no creo en Jesús, yo no creo que Él sea el Mesías, Él no lo es. O sea, ahí vemos el corazón endurecido de las personas, que aunque vean, contemplen, sepan, su corazón es obstinado y terco para creerle a Dios. Otra característica del corazón endurecido, hermanos, es que el corazón endurecido cede solo cuando se ve amenazado. Escuche bien, porque esto yo lo he visto en mucha gente afuera, incluso adentro de la iglesia. Un corazón que está endurecido solamente cede a Dios cuando se ve amenazado. Verso 8 del capítulo 8 de Éxodo, cuando Faraón ve todas las plagas, dice el verso 8: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: ora a Jehová. ¿Me traes poquita agua, Flor, por favor? Ora a Jehová por mí, para que quite las ranas de mi pueblo. El corazón endurecido
Una vez que pasa la amenaza, sigue su vieja costumbre. Endureció su corazón y no hizo caso. Dios cumplió su palabra, pero el faraón la quebrantó. Los corazones duros son difíciles de quebrar. El faraón, en cuanto vislumbra el alivio, endurece el corazón y curiosamente se condena a sí mismo. Hermanos, déjelo, veo aquí cómo sucede con faraón también. Gracias. Con nosotros. En la época del COVID, y antes del COVID era la influenza porcina, ¿verdad? Porcina. En ese tiempo, la gente llegaba a la iglesia y hubo unas familias que llegaron a la iglesia buscando de Dios. ¿Por qué? Porque estaban muy asustados. Porque la gente moría. La gente estaba padeciendo. Estaba muriendo. O se ponían muy malos. Y como los medios de comunicación pues daban la información y todas estas cosas, la gente entró en una psicosis social. Muchas veces, algunos, y decían, pues yo conozco a este que va a la iglesia, invítame, quiero escuchar de Dios, quiero escuchar de la palabra. Qué bueno, nunca les vamos a negar la entrada. Pero ¿qué sucedía? ¿O qué sucedió? Una vez que pasa la contingencia, pasa la pandemia, se van y luego se encuentra un nuevo agente. ¿Por qué ya no regresaste a la iglesia? No, ¿para qué? Pues ya pasó la influenza, ya pasó la contingencia. ¿Para qué? Entonces tú solamente venías, entre comillas, buscando de Dios, buscando de su palabra, porque querías entrar como en un cerco, en una protección, donde a ti no te tocara, no te llegara esto que está sucediendo. Y una vez que desaparece, entonces ya estoy libre, vuelvo a la vieja costumbre de mi vida, a hacer lo mismo. Un corazón endurecido, hermanos, siempre va a seguir su vieja costumbre. ¿Y qué pasa también con gente cristiana? Cuando están enfermos, quieren bajar a Dios de su trono. Ore por mí, hermano, estoy malo, estoy padeciendo, hermano, esta necesidad, mi hijo, mi hija, me están molestando los delincuentes, me están haciendo, me están causando inquietud. Oren por mí, oren, vamos a la iglesia, porque tal vez si Dios ve que yo estoy en la iglesia y tengo esta cirugía y va a pasar esto y va a pasar aquello, entonces Dios va a ver que estoy yo dispuesto realmente a seguirle. Ahora sí ya no voy a vacilar, ya no voy a jugar, no voy a estar titubeando con el mundo y en las cosas de Dios. Ahora sí las cosas son en serio y Dios lo va a ver. ¿Y qué pasa? Nomás pasa que Dios les bendice, Dios les quita o los sana esa enfermedad, les quita ese dolor, les quita esa situación difícil que están pasando y vuelven a la vieja costumbre. Ya no voy a la iglesia, ya no asisto, leo mi Biblia cuando quiero, oro cuando quiero, no me interesa tanto las cosas de Dios, no me interesan estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón endurecido solamente cede cuando se siente amenazado, como Faraón. Y no debe de ser así. Si Dios nos ha protegido, si Dios nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha librado de alguna situación, eso es para que nosotros continuemos adelante, siguiendo con fidelidad a nuestro Dios. Y sucede a veces lo contrario.
con los corazones endurecidos, así son. Se endureció el corazón y no hizo caso. Dios cumplió su palabra pues, pero Él la quebrantó. Vio el alivio y endurece el corazón nuevamente. Curiosamente, este hombre se condena pues a sí mismo. Y no es como aquellos que pasan la aflicción, la enfermedad, las pruebas, y su alma, su corazón se purifica cada vez más y se asemeja más a Cristo en medio de la crisis y de la prueba. Eso es lo que debe de suceder. Pero no interpretemos a Dios como esa protección que solamente necesito al momento que me siento amenazado, para después olvidarme de Él. Dios tiene muchas maneras de quitar los corazones endurecidos que viven cómodamente. Él inquietó el corazón del faraón, le envió plagas que fueron molestias, insoportables, le dio un golpe a la economía y murió el ganado. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice, esto muy bien se aplica al faraón, este texto de Proverbios capítulo 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Y qué dice Proverbios 28, 14? Un capítulo atrás. Dichoso el hombre que teme a Dios siempre, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El corazón endurecido será humillado. Era totalmente humillante, sobre todo para los líderes egipcios, que tuvieran las moscas, que tuvieran las ranas. Estos que se llenaban de orgullo de ser tan pulcros, tan limpios, para poder ofrecer sacrificios a sus dioses, al momento que tienen las moscas, los mosquitos, y siendo de veras molestado por todo esto, estaban inmundos y no podían ofrecer a conciencia un culto digno a sus dioses paganos. Por eso estos se afeitaban el pelo, se bañaban y hacían tantas cosas. Era bastante dudoso que un sacerdocio en Egipto pudiera funcionar sin la eficacia de la limpieza, de la pulcritud. Entonces Dios los humilla al faraón. Fueron afligidos pues con esta pestes. Sus oraciones de ellos se volvieron ineficaces, su propia impureza personal en la presencia con sus cuerpos por encima fue humillante para ellos. En verdad, es como si Dios le dijera, ¿quién eres? Dios le dice a Faraón, ¿quién eres tú para que yo haga grandes cosas para vencerte? Te venceré incluso con ranas. Con ranas. Los humilló. Dios no desató una manada, muchas manadas de leones o de osos, de panteras sobre ellos para que los vencieran. No, Dios simplemente ranas, mosquitos, piojos, eso es lo que utiliza Dios para humillarlos. Este hombre, me gusta, antes de esto, lo que dice Carlos Spurgeon en cuanto a esto. Había una razón de ser la elección de las ranas por parte de Dios para humillar al rey de Egipto, pues esa nación las veneraba como emblemas de deidad. Imagínense cierta diosa con cabeza de rana colocaban en las catacumbas y las ranas mismas eran preservadas con honores sagrados. Estos eran sus dioses. Oh Egipto, tendrás suficientes dioses tuyos molestándote día y noche sobre tus cuerpos.
Es humillante lo que Dios hace para esto, para este pueblo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Isaías 5, verso 15. Vamos a buscarlo. Ahora traigo otra Biblia que me es difícil a veces manejar, hermanos, pero tengan paciencia. Isaías 5, versículo 15. El hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Serán bajados los ojos de los altivos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún más una detesta su alma. Y entre ellas están los ojos altivos de los hombres. Y Dios lo humilla a Faraón de esta manera. Mateo 18, versículo 4, porque todo aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Estas son las características de un corazón endurecido, hermanos. Dios mostrará al corazón endurecido que Él es Dios y cumplirá sus promesas de juicio sobre ellos tarde que temprano, porque Dios le dice en Éxodo 8:10 que si no haces, entonces vendrán estas cosas sobre ti. ¿Para qué? Para que conozcas que no hay Dios como Jehová nuestro. Ese corazón duro tendrá que reconocer tarde que temprano a Dios, y el juicio le vendrá sobre él. Romanos 2, versículo 4 en adelante dice: oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad es paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y lo dice el verso 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que obra el mal, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de personas. Tarde que temprano, a un corazón duro, el juicio de Dios le va a alcanzar. Si no es en este mundo, es en el mundo venidero que viene, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, la paciencia y la bondad de Dios a un corazón endurecido. Pareciera que este relato solamente nos deja de ver el poder de Dios sobre el rey de Egipto, y podríamos concentrarnos únicamente en este atributo peculiar de Dios, su poder, su grandeza. Sin embargo, en esta narración se deja ver otros atributos de nuestro Señor, que es la paciencia y la bondad y misericordia para el hombre que mantiene un corazón endurecido hacia su palabra y no le reconoce como Dios. O sea, Dios le está mostrando a Faraón paciencia, bondad, misericordia, gracia, porque antes del juicio, primero es gracia, hermanos. Primero es gracia. Antes que Dios juzgue, antes que Dios traiga tribulación, antes que Dios traiga justicia, juicio sobre el hombre, sobre el mundo, primero es gracia de Dios. Gracia para que se arrepienta, gracia para que se vuelva a Él, gracia para que le reconozca como el único Dios verdadero. Primero es gracia de parte de Dios.
¿Y cómo se ve la gradualidad en las plagas? La paciencia de Dios. Vemos la paciencia de Dios en el hecho de que Él no emite un juicio final de inmediato, sino que envía juicios temporales, graduales, repetidos, diseñados para revelar que el Señor es y para llamar al hombre al arrepentimiento. ¿Qué dice aquí en este versículo? Que la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios conducen ¿a dónde? Al arrepentimiento. Si a Dios hace eso, hermanos. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios no ha juzgado al mundo todavía? ¿Sabe usted por qué Dios no juzga a la gente que anda haciendo el mal? ¿Se ha preguntado usted por qué el juicio no ha caído en este mundo a pesar de toda la maldad que estamos viendo? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es paciente. Dios es paciente, dice la palabra de Dios, que Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros para que todos procedan al arrepentimiento. Dios espera que el hombre se arrepienta. Pero ¿qué pasa? Esa paciencia, esa gracia, ese tiempo de misericordia, ese tiempo de bondad de parte de Dios va a terminar tarde que temprano. Ese tiempo se va a acabar. Se terminó en el tiempo cuando Noé predicó, 120 años cayó el juicio. Se terminó el tiempo para Sodoma y Gomorra. Se terminó el tiempo para castigar Dios a su pueblo enviándolos al exilio como cautivos, como extranjeros a una nación. Ahora han pasado 2000 años de que Cristo estuvo aquí en la tierra, que predicó. Y es un tiempo demasiado extenso que Dios ha extendido su gracia, su paciencia, su misericordia. Pero esto va a terminar. Va a terminar tarde que temprano. Las cosas siguen como están. El sol sale, el aire, la lluvia, el ciclo natural del mundo sigue su curso y parece que las cosas no han cambiado nada. No hay de qué preocuparnos, pero sin embargo, esto, hermanos, va a terminar. Dios envía gradualmente mensajes repetidos, mensajes de advertencia a Egipto, y estos mensajes implican misericordia y paciencia. Dios lo hace. Dice lo que dice un autor: a pesar de la bondad de Dios hacia él, hacia Egipto, hacia el rey, el faraón siguió endurecido. Esto demuestra cuán profundo y severo puede llegar a ser un corazón. Se puede endurecer gradualmente. A pesar de la bondad de Dios hacia él y hacia Egipto, el faraón siguió endureciendo su corazón. Esto demuestra cuán profundo, severo puede llegar a ser el endurecimiento gradual en el corazón del hombre. Hermanos, Dios envía advertencias. Dios envía mensajes. Repetidamente. Reconoce, humíllate. Reconoce, humíllate, arrepiéntete de tus pecados, deja esa vida, deja ese pecado, deja esa relación, deja de hacer esto, no, deja de jugar, deja de vacilar en las cosas de Dios. Dios frecuentemente nos está hablando y nos está exponiendo en su palabra para que reconozcamos, nos sensibilicemos, dejemos el corazón endurecido y atendamos de una vez la voz de Dios. Dios lo hace. No habrá alguien que diga: cayó el juicio sobre mi vida y nunca me advirtió Dios de esto. Nunca me dijeron, nunca escuché un mensaje. Aun cuando Dios vaya a traer el juicio a este mundo, el mensaje del evangelio se va a predicar porque todos tienen que escuchar
el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, para que ninguno se justifique delante de Dios de que yo no supe lo que tú decías en tu palabra. Reflexión, a forma de conclusión. Todos nos parecemos mucho al faraón. Confesamos nuestro pecado y le prometemos a Dios que no lo vamos a volver a hacer. Pero cuando la presión disminuye y nos vemos tentados, caemos en el mismo pecado de siempre. ¿O no es así? Caemos en el mismo pecado de siempre. ¿Te ha pasado alguna vez así? ¿Les ha pasado? La mayoría de nosotros nos podemos identificar con este patrón. Pero sin embargo el deseo de Dios es que nosotros nos despojemos de todo pecado que nos asedia, de toda incredulidad, de toda dureza del corazón, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante. ¿Cómo podríamos nosotros correr y seguir avanzando sin un corazón endurecido? Pues es fácil, hermanos. Se necesita estar capacitados por el Espíritu Santo de Dios, quien nos da el deseo para hacerlo, para atender la palabra de Dios. Filipenses 2:13. Podemos hacerlo fijando nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 2:12. Podemos haciéndolo vistiéndonos de la vestidura de Jesucristo y rechazando los deseos de la carne. Entonces, hermanos, podemos dejar la dureza del corazón. El hombre puede dejar de ser duro si tan solo permite que el Espíritu Santo obre en su vida, se rinde a Cristo y muestra un corazón dispuesto a obedecer y a atender la palabra. Tal vez aquí, hermanos, hay una persona que tiene la actitud del faraón, que no es cristiana, desafiante, arrogante, que no reconoce a Dios como el único Dios verdadero. ¿Sabes tú que si tú no eres cristiano, si no te has arrepentido de todo corazón, si has ignorado la palabra, si has escuchado bastante sobre el mensaje del Evangelio, qué te dice Dios en este momento? Arrepiéntete, arrepiéntete, reconóceme como el único Dios verdadero que está por encima de todos. No continúes luchando contra mí, porque si tú luchas contra mí vas a perder. No eres vencedor, no eres inmortal, no eres todopoderoso, eres una criatura. Dios le está diciendo a esta clase de personas que doblen su rodilla y le reconozcan a Dios de una vez en este momento. ¿Por qué? Porque si no, todo esto que vemos en Faraón te puede suceder también a ti. Y Dios quiere salvarte, y Dios quiere extender su gracia y su misericordia. Y si tú eres de esos endurecidos, que ya la palabra de Dios ya no te da gozo, que ya no te hace sensible, que ya no tienes deseo ni por la palabra, no tienes deseo ni por orar, no tienes deseo ni por congregarte. Si tú estás así, quizás tu corazón está endurecido también. Por más que veas la obra milagrosa del Evangelio de Cristo, como aquella vez que lo viste, la primera vez que lo contemplaste, lo estudiaste, lo meditaste, que te sorprendió, te asombraste tanto, que derramaste lágrimas delante de Dios por todo lo que Dios hizo a través de Cristo para tu vida. Pero ha pasado el tiempo y tu corazón ha perdido esa sensibilidad. Ahora ya el Evangelio no te sorprende. Ahora la palabra de Dios no te llama la atención. Es porque el corazón se está endureciendo. Y Dios quiere sensibilizarlo con su Espíritu Santo
y con la palabra de Dios obrando en tu vida. Y esa tiene que ser la respuesta de cada uno ante Dios. Un corazón que escucha, un corazón que obedece, un corazón que reconoce su poder, un corazón que sabe que Dios no juega, que cuando Él habla, las cosas se hacen tal y como Él lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano, hermanos. Vamos a orar.